Hace más de 1 millón de años, el bisonte estepario vagaba por Norteamérica mucho antes de que los humanos pusieran un pie en el continente. Con el tiempo, este bisonte se transformó en el enorme bisonte de la Edad de Hielo, que vivió desde hace 200.000 hasta 30.000 años. Más tarde fue reemplazado por otros dos tipos de bisontes, Bison occidentalis, que probablemente se originó en Eurasia, y Bison antiquus, que evolucionó de manera independiente. Los primeros humanos en América del Norte, conocidos como paleoindios, probablemente cazaban estas dos últimas especies de bisontes junto con otros grandes animales herbívoros como mamuts, mastodontes, camellos, caballos y perezosos terrestres. Hace aproximadamente 10.000 años, muchos de estos grandes animales desaparecieron, posiblemente debido a la caza excesiva o a una combinación de otros factores. El Bison antiquus logró sobrevivir, aunque con una reducción de tamaño a lo largo del tiempo, evolucionando finalmente en el bisonte americano moderno, más pequeño, hace unos 5.000 años. El bisonte americano moderno se presenta en dos tipos. El bisonte de los bosques, que se encuentra en los densos bosques de Canadá, y el bisonte de las praderas, que recorre las vastas llanuras desde Canadá hasta México. El bisonte de las praderas prosperó especialmente, moldeando el ecosistema de las grandes llanuras con su pastoreo y pisoteo. Al igual que los incendios periódicos de las praderas influían en la tierra, los bisontes eran cruciales para la supervivencia de muchos pueblos indígenas que vivían en las grandes llanuras, sirviendo como una fuente importante de alimento junto con el maíz. Sin embargo, existe un debate sobre cómo los pueblos indígenas de Norteamérica interactuaban con los bisontes. Algunos historiadores, como Charles Seaman, sugieren que los pueblos indígenas de Norteamérica pudieron haber gestionado intencionalmente las poblaciones de bisontes mediante prácticas como la quema controlada. Según esta idea, las enormes manadas de bisontes que vieron los europeos podrían haber sido el resultado de las alteraciones causadas por las enfermedades europeas que devastaron a las poblaciones indígenas de Norteamérica. De hecho, los bisontes fueron alguna vez los mamíferos salvajes grandes más abundantes del mundo. Russell Means, un activista indígena norteamericano, describió un método similar al que usan los coyotes para cazar, donde un bisonte solitario es perseguido hasta que se agota. Además, los grupos indígenas de Norteamérica a veces utilizaban despeñaderos de bisontes, como el Ompishkun en lo que hoy es Montana, para capturar grandes cantidades de bisontes. En ocasiones, guiaban manadas enteras hasta despeñarlas por los acantilados, matando más de lo que podían utilizar de inmediato. Sitios arqueológicos, como el sitio Olson Chubbuck en Colorado, ofrecieron información sobre sus técnicas, incluyendo cómo extraían cortes específicos de carne y órganos. Desollaban la espalda para acceder a la carne tierna debajo, luego quitaban las patas delanteras, los omóplatos y finalmente la cabeza y los cuartos traseros. Este método les permitía conservar la carne dura para secarla y hacer pemmican, un alimento básico. Un historiador Crow compartió los métodos que la tribu usaba para cazar bisontes. Utilizaban canciones, arreadores, líneas de piedras y un hombre medicina que guiaba el arreo con las ancas en la mano. Este método llevaba a que muchos bisontes cayeran por un acantilado, a veces obteniendo hasta 700 animales. En invierno, el campamento del jefe Un Corazón atraía a los animales hacia el hielo resbaladizo para facilitar la caza. A finales del siglo XVII, las tribus de las llanuras del norte realizaban sus propias formas de caza, donde la tribu rodeaba una manada y la comprimía en un área más pequeña antes de cazarlos. Durante los días calurosos, las mujeres pies negros construían una cerca curva unida contra buoys para acorralar a los animales, mientras los cazadores esperaban con lanzas, arcos y flechas. La tribu Hidatsa, cerca del río Missouri, acorralaba bisontes sobre el hielo débil a finales del invierno, dejándolos ahogarse, y luego arrastraban los cadáveres a la orilla. Cerca de ahí, la tribu Mandan atrapaba bisontes accidentalmente cuando el hielo se rompía, navegando sobre los témpanos a la deriva para recuperar los cadáveres. Las creencias religiosas también influían en las cacerías de bisontes de los nativos americanos. Las tribus de las llanuras realizaban rituales para tener éxito, como la tribu Omaha, que se acercaba a las manadas en 4 patas, deteniéndose para fumar y ofrecer oraciones en cada pausa. Los Pawnee realizaban la gran ceremonia de lavado antes de las cacerías de verano para purificarse y evitar alarmar a los bisontes. A principios del siglo XVIII, los caballos obtenidos de los españoles eran ampliamente utilizados entre las culturas nómadas de caza.
grupos indígenas de regiones al este de las grandes llanuras se trasladaron hacia el oeste para acceder a poblaciones más grandes de bisontes debido a conflictos intertribales. Los Cheyenne, por ejemplo, abandonaron sus campos de maíz y migraron hacia el oeste hasta el río Missouri, convirtiéndose en renombrados cazadores de búfalos a caballo. No solo utilizaban el bisonte para ellos mismos, sino que también comerciaban carne y pieles con tribus asentadas. Jinetes expertos podían cazar fácilmente suficientes bisontes para sostener a su tribu y familias, siempre y cuando hubiera una manada cerca. El bisonte proporcionaba carne, cuero y tendones para fabricar arcos. Durante las cacerías se preferían los caballos rápidos y se montaban cerca de los bisontes, mientras que los cazadores montaban caballos de carga hasta ese momento. Aquellos con menos caballos corrían junto a sus monturas para llegar a los terrenos de caza, aunque los accidentes, a veces fatales, no eran poco comunes tanto para los jinetes como para los caballos. Para evitar disputas, cada cazador marcaba sus flechas de manera única. Por ejemplo, el cazador Lakota cara de oso distinguía sus flechas colocando uno de 3 emplumados hechos con plumas de pelícano. Algunas tribus, como los Pawnees, organizaban concursos para ver cuántos bisontes podían ser cazados con un solo disparo de arco, siendo el mejor resultado 3. Los cazadores preferían flechas que quedaran incrustadas en el animal, causando más daño con cada movimiento. En épocas en que los bisontes eran escasos, la hambruna se volvía una dura realidad, dejando impactos duraderos que se reflejaban en historias y mitos entre los pueblos indígenas. Estos relatos cuentan experiencias de hambre, como la leyenda popular Kiowa que comienza con "Una vez la hambruna azotó al pueblo Kiowa", o el mito Omaha que dice "La gente no tenía comida y no se podía encontrar ningún animal de caza". Los relatos históricos de comerciantes de pieles y colonos también documentan casos de tribus nativas americanas que sufrían escasez de carne, como las tribus Sioux en 1804. Desafortunadamente para ellos esto era solo el comienzo. La pérdida de tierras y las disputas por los territorios de caza afectaron enormemente a las tribus nativas americanas. Aquellos que fueron desplazados de las principales zonas de caza subsistían con dificultad en los márgenes del hábitat del bisonte. Las tribus pequeñas encontraron cada vez más difícil incluso cazar allí. En las décadas de 1850 y 1860, los ataques eran tan severos que las aldeas cercanas al Alto Missouri apenas se atrevían a aventurarse en las llanuras en busca de bisontes. Los Sioux se posicionaron estratégicamente cerca de las aldeas Arikara para controlar el acceso a los bisontes, vendiéndoles carne y pieles. El conflicto entre las tribus por los derechos de caza se intensificó. Por ejemplo, los Kiowa se enfrentaron con los Cheyenne, quienes disputaban sus territorios de caza de bisontes. Más tarde, los Kiowa, junto con los Comanche, migraron hacia el sur cuando los Lakota los expulsaron de la región de las Colinas Negras. En Montana, los Pies Negros, mejor armados que las otras tribus, desplazaron a los Kootenai, Flathead y Shoshone de las llanuras. Para el siglo XIX, los conflictos por los territorios del bisonte escalaron hasta convertirse en batallas, con las tribus defendiendo ferozmente sus tradiciones de caza. Las incursiones intertribales resultaron en pérdidas significativas, incluyendo vidas y caballos. Estas incursiones también interrumpieron las cacerías organizadas y obligaron a las aldeas a abandonar sus hogares. Las aldeas eran atacadas con frecuencia, lo que llevaba a la destrucción, la pérdida de líderes y el desplazamiento de comunidades enteras. Los Pawnees, Poncas, Mandans, Hidatsas y Arikaras buscaron protección del ejército estadounidense contra adversarios más fuertes. Los ataques sorpresa y las incursiones cobraron muchas vidas y debilitaron el liderazgo tribal. Por ejemplo, los Poncas perdieron líderes prominentes en ataques, lo que los dejó vulnerables. Los Pawnees sufrieron un ataque devastador en el que un pueblo fue incendiado, lo que resultó en numerosas bajas, incluyendo al jefe Manto Azul. De manera similar, la tribu Omaha buscó protección federal contra repetidas incursiones de varias naciones. En el siglo XIX, los colonos europeos casi exterminaron a la población de búfalos americanos mediante una caza implacable. Para los años 1880 quedaban menos de 100 bisontes en estado salvaje. A diferencia de las prácticas de caza indígenas, donde se utilizaba cada parte del animal, los colonos cazaban bisontes en grandes cantidades solo por sus pieles y lenguas, dejando el resto de la carcasa a pudrirse.
El comportamiento errante de los bisontes los hacía blancos fáciles para los cazadores europeos. Cuando un bisonte era abatido, los demás se reunían a su alrededor, lo que facilitaba a los cazadores acabar con manadas enteras. Este patrón a menudo llevaba a la destrucción de grandes cantidades de bisontes en periodos cortos de tiempo. Un ensayo de 1889 describía el asombroso declive de la población de búfalos, señalando que millones de estos animales alguna vez recorrieron el continente. Pero en las últimas décadas habían sido asesinados sin piedad por cazadores y turistas blancos por sus pieles, a menudo dejando sus cadáveres a pudrirse y sus esqueletos esparcidos por el paisaje. Los pueblos indígenas, cuyos medios de vida dependían del búfalo, también continuaron cazando, pero enfrentaron desafíos para adaptarse a la llegada de los colonos europeos. Mientras algunos luchaban por mantener sus métodos tradicionales de caza, otros tuvieron que modificar sus técnicas. Algunos grupos nativos adoptaron el comercio de pieles y adaptaron sus estilos de caza para incluir la caza a caballo, lo que aumentó su eficiencia al cazar. Para los colonos de las llanuras, cazar bisontes se convirtió en una forma de mejorar sus perspectivas económicas en la región. Los tramperos y comerciantes se ganaban la vida vendiendo piel de bisonte, con más de 1,5 millones de bisontes enviados hacia el este solo en el invierno de 1872 a 1873. El cuero de las pieles de bisonte también era muy buscado para fabricar maquinaria, cinturones y botas militares. A medida que la caza de bisontes se intensificaba, los pueblos indígenas se vieron obligados cada vez más a depender de la carne de res para su sustento. La caza comercial de bisontes cobró importancia durante este periodo, y los fuertes militares a menudo apoyaban a los cazadores que tenían conexiones con proveedores civiles cerca de sus bases. Mientras que algunos oficiales militares cazaban bisontes por alimento y entretenimiento, fueron los cazadores profesionales quienes tuvieron el impacto más significativo en la disminución de la población de bisontes. En algunos casos, los oficiales incluso organizaban competencias como el Campeonato Mundial de Tiro al Bisonte, enfrentando a cazadores expertos entre sí. Muchos de estos cazadores comerciales se dedicaban a la matanza masiva de bisontes como su principal fuente de ingresos. El ejército de los Estados Unidos no solo permitió, sino que apoyó activamente la matanza generalizada de manadas de bisontes. El gobierno federal fomentó la caza de bisontes por varias razones, principalmente para obligar a los pueblos indígenas a permanecer en las reservas durante tiempos de conflicto, privándolos de su principal fuente de alimento. Esta estrategia, respaldada por figuras como el general William Tecumseh Sherman y el teniente general John M. Schofield, tenía como objetivo obligar a los pueblos nativos a adoptar un modo de vida agrícola más asentado. El presidente Ulysses S. Grant incluso vetó una ley del Congreso que buscaba proteger a los bisontes de la caza excesiva por parte de los colonos blancos. Funcionarios del gobierno como el secretario del Interior Columbus Delano veían la desaparición de los bisontes como un medio para hacer que los pueblos indígenas dependieran de la agricultura y el trabajo. A pesar de reconocer los conflictos que causaba en las reservas, Delano consideraba que el exterminio de los bisontes podía ser ventajoso para asimilar a los pueblos indígenas a la sociedad dominante. Este enfoque sancionado por el gobierno reflejaba la creencia entre los líderes militares de que atacar a los bisontes debilitaría la resistencia indígena. Los soldados veían a los bisontes como estrechamente ligados a la cultura de las tribus de las llanuras, por lo que su exterminio era una estrategia para someter a los pueblos indígenas. Según ciertos historiadores, algunas tribus indígenas también desempeñaron un papel en la disminución de la población de bisontes en las llanuras del sur. Para la década de 1830, tribus como los comanches y sus aliados cazaban alrededor de 280,000 bisontes al año, llevando al límite lo que la región podía sostener. La introducción de armas de fuego y caballos, combinada con la creciente demanda de pieles y carne de búfalo, llevó a una caza cada vez más masiva cada año. Una sequía severa y prolongada desde 1845 hasta la década de 1860 devastó aún más las manadas de bisontes. Sin embargo, con el regreso de las lluvias en la década de 1860, la población de bisontes en las llanuras del sur comenzó a recuperarse un poco. Pero después de la Ley del Ferrocarril del Pacífico de 1862, la expansión de los ferrocarriles en el oeste coincidió con una disminución significativa en la población de bisontes. Verás, los ferrocarriles facilitaron el transporte de tropas militares y suministros a la región de las llanuras de manera más eficiente. Algunos ferrocarriles incluso contrataron cazadores para proveer de alimento a sus trabajadores.
con figuras notables como William Frederick Buffalo Bill Cody, que fue empleado por el Ferrocarril del Pacífico de Kansas precisamente para este propósito. La llegada de cazadores provocó expediciones de caza masiva y los trenes a menudo reducían la velocidad. Para permitir que los pasajeros dispararan a las manadas de bisontes desde las ventanas o los techos, la industria ferroviaria también buscó reducir o eliminar las manadas de bisontes. Debido al riesgo que representaban para las locomotoras, los bisontes frecuentemente deambulaban por las vías, causando daños a los trenes cuando chocaban. Además, durante las duras condiciones invernales, los bisontes buscaban refugio en los cortes formados por el desnivel de las vías, lo que provocaba retrasos significativos para los trenes. Como resultado, la industria ferroviaria apoyó activamente los esfuerzos para reducir o erradicar las manadas de bisontes y así evitar estas interrupciones. Las pieles de bisonte eran muy valoradas para fabricar correas de máquinas industriales, mantas y alfombras, lo que llevó a un importante comercio de exportación hacia Europa. La caza comercial de bisontes en el Viejo Oeste solía ser una operación a gran escala que involucraba equipos de cazadores profesionales, apoyados por una variedad de trabajadores como desolladores, cocineros y cuidadores de caballos, junto con numerosos caballos y carretas. Cazadores notables como el ya mencionado Buffalo Bill Cody a menudo mataban cientos de animales en una sola sesión de caza y miles a lo largo de sus carreras. Los cazadores normalmente localizaban una manada temprano en la mañana y se posicionaban a unos 100 metros de distancia, apuntando a disparos de costado a los pulmones. Para procesar a los animales de manera eficiente, los desolladores seguían después, clavando picos en las narices de cada cadáver, enganchándolos a equipos de caballos y quitándoles las pieles. Estas pieles luego eran procesadas y apiladas en carretas para su transporte al mercado durante el auge de la caza comercial. En la década posterior a 1873, había cientos, posiblemente miles de grupos cazando bisontes por sus pieles, superando por mucho los esfuerzos de caza de los pueblos indígenas o de los cazadores individuales de carne. Se estima que durante este periodo se mataban entre 2.000 y hasta 100.000 bisontes por día, aunque no existen estadísticas precisas. El uso generalizado de rifles calibre 50 llevó a los cazadores a necesitar varios rifles para permitir que los cañones se enfriaran entre disparos. A veces incluso los sumergían en la nieve invernal para enfriarlos. La construcción de ferrocarriles en Colorado y Kansas dividió la manada de bisontes en partes norte y sur, y la última población restante de la manada del sur se encontró en el Panhandle de Texas. A medida que las manadas de bisontes disminuían, hubo discusiones sobre protegerlos de la extinción. Algunos oficiales militares intentaron detener la matanza masiva de bisontes, y figuras como Buffalo Bill eventualmente cambiaron de opinión y abogaron por su protección, reconociendo la inmensa presión sobre la especie. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentaron oposición porque las tribus de las llanuras, que dependían del bisonte para su forma de vida, a menudo estaban en conflicto con Estados Unidos. El presidente Grant vetó el proyecto de ley mencionado, que tenía como objetivo proteger las manadas de bisontes en declive en 1874. Y en 1875, el general Philip Sheridan instó al Congreso a eliminar las manadas para privar a las tribus nativas de su fuente de alimento. Para 1884, el bisonte americano estaba al borde de la extinción. A medida que la población de bisontes disminuía, los colonos volvieron a recolectar huesos de bisonte para venderlos como fertilizante. Esto proporcionó ingresos adicionales para los agricultores más pobres y continuó desde principios de la década de 1880 hasta principios de la de 1890. Después de la Guerra Civil, Estados Unidos había hecho alrededor de 400 acuerdos con las tribus de las llanuras, pero muchos de estos fueron violados, mientras el país seguía la doctrina expansionista del destino manifiesto. La dramática disminución de la población de bisontes tuvo efectos profundos en los pueblos indígenas durante este periodo, afectando su espíritu, su tierra y su independencia. Las repercusiones de la disminución de los bisontes fueron significativas y duraderas. Número 1. Estatura física. Las personas que dependían del bisonte para su forma de vida vieron una disminución en su estatura física a lo largo de las generaciones. A principios del siglo XX, las áreas donde el bisonte había sido crucial reportaron tasas más altas de mortalidad infantil y menores tasas de empleo estable en comparación con las áreas que nunca dependieron del bisonte. Incluso en la segunda mitad del siglo XX, estas áreas continuaron experimentando un ingreso promedio por persona más bajo. Número 2. Pérdida de tierras.
La tierra asignada a las tribus indígenas durante la expansión hacia el oeste a menudo carecía de manadas de bisontes que eran esenciales para su supervivencia. Por ejemplo, la reserva de Sand Creek, en Colorado, estaba lejos de cualquier manada de bisontes, lo que obligó a los Cheyennes a salir de la reserva para cazar el ganado de los colonos cercanos y de las caravanas que pasaban. 3. Pérdida de fuente de alimento. Las tribus de las llanuras dependían del bisonte como fuente principal de alimento, ya que proporcionaba altos niveles de proteína y bajo contenido de grasa, contribuyendo a su dieta equilibrada. También utilizaban cada parte comestible del bisonte, incluyendo órganos, cerebros, fetos y membranas placentarias. La matanza masiva de bisontes llevó a los pueblos indígenas a depender más del gobierno de los Estados Unidos y de los comerciantes estadounidenses para satisfacer sus necesidades. Muchos líderes militares veían la eliminación de los bisontes como un medio para disminuir la independencia de los pueblos indígenas. El teniente coronel Dodge comentó una vez que o los bisontes o los nativos americanos tenían que desaparecer, ya que solo así el gobierno podría controlarlos completamente. Él argumentaba que sin bisontes, los nativos americanos se volverían completamente dependientes del gobierno, lo que los haría más fáciles de controlar. Incluso aquellos que fueron cómplices en la asimilación forzada de los nativos americanos lo admitieron, como los fundadores de varios internados para nativos americanos. Ellos creían que acabar con los bisontes era necesario para controlar a los nativos americanos en las reservas, porque los bisontes eran su principal recurso. La extinción de los bisontes marcó el final de las guerras contra los pueblos indígenas, lo que llevó a los pueblos originarios a trasladarse a las reservas. Cuando la legislatura de Texas propuso un proyecto de ley para proteger a los bisontes, el general Sheridan se opuso. Él argumentó que destruir a los bisontes era crucial para resolver los conflictos con los nativos americanos, ya que eso los privaría de su principal fuente de alimento. Muchas tribus nativas americanas tenían al bisonte en alta estima, considerándolo un animal sagrado y un símbolo de sus creencias religiosas. Según expertos en antropología, la importancia del bisonte en las historias de creación y las prácticas espirituales lo hacía central en la cultura tribal. El bisonte desempeñaba diversos roles en sus vidas, sirviendo no solo como fuente de alimento, sino también como material para refugios, herramientas y objetos ceremoniales. A pesar de la matanza masiva de bisontes, muchas tribus los consideraban partes integrales del mundo natural, un regalo otorgado por un poder superior. Algunos grupos indígenas de las llanuras incluso consideraban al bisonte como su antepasado. La idea de que el bisonte desapareciera por completo era inimaginable para muchas tribus, lo que causó una profunda angustia a medida que su número disminuía. El impacto espiritual de perder al bisonte fue inmenso. Las tribus honraban a cada bisonte que cazaban, reconociendo su sacrificio con ceremonias y rituales. Para levantar el ánimo durante estos tiempos difíciles, los Sioux y otras tribus practicaban la danza de los espíritus, un ritual colectivo destinado a restaurar la armonía y la esperanza. Como guardianes del bisonte, los nativos americanos enfrentaron enormes desafíos cuando fueron obligados a vivir en reservas donde estos animales no existían. Algunas tribus, buscando mantener sus prácticas culturales, solicitaron permiso para cazar ganado de una manera similar a las cacerías de bisontes. Estas cacerías simbólicas de ganado permitieron a las tribus preservar sus tradiciones y su sentido de comunidad. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos terminó por prohibir estas cacerías de ganado, optando por proporcionar carne de res empacada a los nativos americanos en su lugar. La matanza generalizada de los bisontes tuvo graves consecuencias para el equilibrio ecológico de las grandes llanuras, donde residía mucha gente indígena. A diferencia del ganado, los bisontes estaban bien adaptados para sobrevivir en el duro ambiente de las grandes llanuras debido a sus grandes cabezas, que les ayudaban a abrirse paso entre la nieve durante el invierno. Además, los patrones de pastoreo de los bisontes desempeñaban un papel crucial en el cuidado de la pradera, creando condiciones favorables para que prosperara una variedad de especies de plantas. Sin embargo, con la disminución de las poblaciones de bisontes, la introducción del ganado trajo cambios al ecosistema. El ganado tiende a sobrepastorear, consumiendo la vegetación en exceso y alterando el equilibrio natural del ecosistema. Esta alteración ha contribuido a la reducción significativa del tamaño original de la pradera, estimándose que solo queda un 0.1% de su extensión anterior. El desarrollo agrícola y residencial continuo de la pradera ha provocado la pérdida de casi un tercio de su capa superior de suelo desde que comenzó la matanza de bisontes.
La presencia de ganado también ha agravado los problemas de escasez de agua, ya que el consumo excesivo de agua ha llevado al agotamiento de los acuíferos en la región. Los estudios indican que la ausencia de pastos nativos, causada en parte por la disminución de las manadas de bisontes, ha contribuido a la erosión del suelo, un factor importante en el Dust Bowl y las tormentas negras de la década de 1930. Los esfuerzos para revivir la población del búfalo americano comenzaron con el reconocimiento de su disminución y su inminente extinción. En 1887, el informe de William Temple Hornaday sobre la amenaza de extinción impulsó la acción, lo que llevó a la creación de la Sociedad Americana del Bisonte en 1905. Figuras notables como James Scotty Phillip y Charles Allard desempeñaron papeles fundamentales en la preservación y expansión de las manadas de búfalos. Los bisontes fueron introducidos en varios lugares, incluyendo Dakota del Sur, donde prosperó la manada de Phillip, y el Parque Nacional Elk Island en Canadá, gracias a Michael Pablo y Charles Allard. El Parque Nacional Yellowstone se convirtió en un santuario para una población remanente, mientras que otras manadas se establecieron en lugares como el Refugio de Vida Silvestre de las Montañas Wichita en Oklahoma y la Isla Antelope en Utah. Las tribus nativoamericanas también contribuyeron a la conservación, formando el Consejo Intertribal del Bisonte en 1990. El resurgimiento del búfalo no solo busca restaurar su población, sino que también tiene un significado cultural y espiritual para los nativoamericanos, simbolizando su unidad, su sanación y su esperanza tanto para las personas como para los búfalos. Las poblaciones de búfalo americano nunca volverán a los números que tenían antes de la era de la frontera, pero mientras se comparta su historia, su lugar en la leyenda del Viejo Oeste nunca será olvidado.